Te doy la bienvenida a los libros del saber, donde hablamos sobre las obras y sus significados más profundos. Te saludo también de confianza, Dr. Mark. Si te gusta el mensaje del día de hoy, por favor suscríbete al canal y compártelo. Me ayuda a seguir adelante con este proyecto. En esta oportunidad exploraremos un cuento fascinante de Jorge Luis Borges, titulado El disco. Aunque sea breve, este relato está cargado de simbolismo y reflexión que nos va a hacer preguntarnos ¿qué es el disco de Odín? ¿Qué nos quiere decir Borges sobre la naturaleza humana? Quédate para acercarnos en esta oportunidad a su pensamiento. Todo amante de la literatura busca el conocimiento día a día, de tal manera que adentrarse en los escritos de este maestro nos permite preguntarnos y reflexionar sobre nuestros razonamientos como individuos. Intentemos desentrañar qué nos quería decir. Lo primero que recomiendo, como hago en todas las ocasiones, es que si usted no conoce el cuento de El disco, búsquelo en internet, se encuentra disponible gratuitamente. No le toma mucho tiempo, se puede decir que en menos de 5 minutos usted lo ha leído. Teniendo eso en cuenta, permítame hacer un breve resumen de esta obra. El disco nos presenta a un leñador solitario que vive en lo que podríamos denominar un bosque interminable. Un día, un viejo vagabundo aparece en su puerta. Este hombre afirma ser un rey desterrado llamado Isern. Dice poseer un disco de Odín que tiene un solo lado, una pieza única y mágica. El leñador, a lo largo del relato, movido por la codicia, ofrece un cofre de monedas a cambio del disco, pero el vagabundo se niega, por lo que el leñador lo mata para apoderarse de este. Sin embargo, en este preciso momento, el disco desaparece y el leñador pasa el resto de sus días buscándolo en vano. Cuando analizamos la literatura de este autor, vemos que, por regla general, Borges no escribió nada por casualidad. Cada elemento de sus historias tiene un significado profundo. Abordemos algunos de los temas centrales, como es el caso de la codicia y la obsesión. La codicia es un motor poderoso en este cuento. El leñador, antes de la aparición del vagabundo, parecía estar conforme con su vida simple. Sin embargo, es consumido por el deseo de poseer el disco, lo que lo lleva a cometer un asesinato y a perder la paz que tenía. Borges nos muestra cómo esto nos puede transformar y destruir, dejando de tal manera al individuo que queda en un estado perpetuo de insatisfacción y búsqueda inútil. Cuando usted en la vida ha deseado algo y no lo consigue y se obsesiona con esto y además lo quiere aunque no se encuentre dentro de sus facultades el poder alcanzarlo,
Si usted se deja llenar por esta codicia, por la obsesión, cambia su pensamiento e incluso puede destruirse como persona. De manera que se siente insatisfecho con la realidad que vive, con su día a día, las personas que lo rodean, el trabajo y todo su entorno. Otro tema que aborda la obra es la naturaleza de lo sagrado y lo inalcanzable. Que el disco de Odín tuviera un solo lado representa eso que escapa de nuestro alcance. Un objeto que desafía la lógica y la realidad cotidiana. Debemos reflexionar sobre la naturaleza de los objetos que se consideran sagrados y los misterios que trascienden nuestra comprensión. Podemos plantear que el leñador nunca podrá encontrar el disco porque no pertenece al ámbito humano, ni a lo tangible, sino a lo divino y lo abstracto. De igual forma, la dualidad del ser humano es fundamental. El leñador empieza como un personaje aparentemente honesto y sencillo. Sin embargo, revela una dualidad oscura cuando la oportunidad de riqueza y poder se presenta. Todos tenemos la capacidad de cometer actos terribles si se nos pone en una situación de tentación extrema. Este contraste que consigue Borges entre la vida del simple leñador y el acto final de violencia subraya la complejidad de la naturaleza humana y hasta dónde podemos llegar. Una pregunta que siempre surge en torno al disco es ¿qué ocurrió con él? Recuerdo que la primera vez que leía este cuento tenía entre 16 o 17 años y mi profesor de español tuvo la oportunidad de entrevistar al autor para un proyecto investigativo que realizó hace muchos años. Y la mente de Borges se manifiesta a través de sus obras, pero también nos invita a reflexionar. Sería interesante que nos acercáramos a él temprano, porque cuando tuve la oportunidad de leerlo en aquellos años, no comprendí desde un inicio qué nos quería decir la desaparición del disco. Y podemos plantear hoy en día una serie de teorías. Primero, el disco de Odín, que tiene un solo lado, se puede interpretar como un símbolo de algo eterno y fuera del alcance humano. Al matar al rey, que se veía como vagabundo, y tratar de poseer el disco, el leñador intenta apropiarse de algo que está más allá de la comprensión y la posesión humana. Es decir, la idea de que ciertos misterios y elementos sagrados no pueden ser capturados o poseídos. Son inherentemente inalcanzables y cualquier intento de apoderarse de ellos está destinado al fracaso. Segundo lugar, tenemos que otra interpretación representa el castigo por la codicia y el asesinato. El leñador en su avaricia, al matar, en lugar de obtener riqueza y poder, se queda con las manos vacías.
Borges nos puede estar sugiriendo que los actos de violencia y codicia no solo son moralmente incorrectos, sino que también son infructuosos. El leñador nunca encontrará el disco porque su búsqueda está basada en un deseo corrupto. En tercer lugar, tenemos que el hecho de que el disco desaparezca podría estar relacionado con la idea de que ciertos objetos y realidades no existen de la manera que pensamos. El disco de Odín, con su único lado, desafía las leyes de la física y la lógica. Su desaparición podemos considerarla como una manera de indicar que su existencia es más conceptual que física. Cuando el leñador intenta apoderarse de algo que desafía la lógica y la realidad, se enfrenta a la imposibilidad. En cuarto lugar, podríamos considerar al disco como una prueba de fe y percepción. Es decir, el leñador no ve el disco, pero siente su presencia cuando toca la mano del rey. Esta percepción de lo invisible podría representar una forma de fe o creencia en lo intangible. Al matar al rey y buscar el disco, el leñador abandona esta fe en favor de la materialidad, perdiendo así la capacidad de percibirlo. Por último, y recuerdo que esta fue la teoría que planteó mi profesor y con la que me quedé aquella vez, es la idea de que el disco cayó del otro lado. Es una interpretación literal y metafórica. Permíteme explicarme. Si el disco tiene un solo lado, podría haber desaparecido porque su naturaleza es trascender las dimensiones convencionales. Es decir, no es un objeto que exista en términos de nuestra realidad tridimensional, por lo que caer del otro lado podría significar que simplemente dejó de existir en el plano donde el leñador podía interactuar con él. A modo de conclusión, el cuento del disco es fascinante. Nos deja muchas preguntas y reflexiones. Principalmente, ¿qué haríamos nosotros en la situación del leñador? ¿Qué objetos o deseos en nuestras vidas tienen el poder de consumirnos de manera similar? Borges nos invita a mirar dentro de nosotros mismos y a cuestionar nuestras motivaciones y deseos. La desaparición del disco es un misterio que invita a múltiples interpretaciones, pero este final que nos deja el autor nos exhorta como lectores a encontrar una interpretación y reflexión que nos pueda ayudar en nuestra vida. Gracias por haberme escuchado. Si te gustó el video del día de hoy, por favor suscríbete al canal y compártelo para continuar abordando la obra de Jorge Luis Borges. Te espero la próxima.